de Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos. Primera parte. Buen viaje, señor presidente. Un expresidente de 73 años llega a Ginebra, en Suiza, con la intención de tratarse en un hospital sobre fuertes dolores que padece. Después de 6 semanas de exámenes, el doctor le indica que para salvar su vida tiene que decidir someterse a una operación muy riesgosa. Mientras caminaba por las calles sin saber qué decisión tomar, conoce a Homero, rey de la casa, chofer de la ambulancia del hospital, quien le indica ser un antiguo simpatizante, quien le conoció cuando estaba en campaña para llegar a ser presidente hace muchos años atrás. El expresidente le invita a almorzar y posteriormente Homero le invita a su casa para devolverle la cortesía. Ya en casa de Homero, este le presenta a su esposa, Lázara Davis, una mulata de San Juan de Puerto Rico, y a sus 2 hijos, Bárbara, de 9 años, y Lázaro, de 7 años. Al recibir el trato cordial y amable de aquella familia, hace que el expresidente sienta consideración con la misma y sea muy sincero. Aquella familia era muy pobre, tanto que para ofrecer aquella cena al expresidente tuvieron que pedir prestado algunos utensilios para mejorar la apariencia de la casa. En realidad, la intención de Homero era poder venderle el servicio de funeral en caso la operación no resulte exitosa. Él y su esposa suponían que el expresidente tenía mucho dinero. Una semana después, el expresidente invitó a Homero a su departamento y le contó que no tenía fortuna y le pidió que le ayude a vender sus joyas para así poder costear su operación. Homero y Lázara ayudaron a vender las joyas y luego de la exitosa operación cuidaron de él mientras se recuperaba. Antes de volver a su país, el expresidente regaló a la familia un aro y un reloj, agradeciendo así la hospitalidad de aquella familia. Ya en su país, el expresidente decidió postular nuevamente a la presidencia, ya que sentía que tenía un propósito: luchar por causas justas y una patria digna. La Santa cuenta la historia de Margarito Duarte, quien se casó cuando tenía 18 años, pero lamentablemente su esposa falleció después del parto y quiso la desgracia que su hija, a la edad de 7 años, muera a causa de fiebre. 11 años después, en el pueblo se decidió trasladar el cementerio del lugar para poder construir una represa. En las excavaciones para lograr la remoción de los cajones, Margarito se dio cuenta que dentro del ataúd de pino que contenía el cuerpo de su hija, este no presentaba ningún tipo de descomposición. Este hecho ocasionó que todos en el pueblo crean que aquello era un milagro y que Margarito debía ir a Italia, Roma, para pedir al Papa la beatificación para la pequeña santa. Ya en Roma se instaló en una posada, donde llega a conocer a personas quien al ver la determinación de Margarito le tienen estima. El primer papa que intentó ver su caso fue Pío XII, pero por contratiempos y poco interés no logra concretar audiencia. Pero esto no detuvo a Margarito Duarte, quien después de 22 años y 5 papas seguía con su determinación, insistiendo, buscando conseguir la canonización de la santa. El avión de la Bella Durmiente. El protagonista se encuentra en el aeropuerto de París, con intención de tomar un vuelo a Nueva York. Es ahí donde ve pasar a una hermosa mujer que lo cautiva por su belleza. Compra el boleto de vuelo, seleccionando el asiento número 4, mientras en su mente conserva la imagen de aquella mujer. Por motivo de una nevada, todos los vuelos quedan suspendidos, ocasionando que todos los pasajeros tengan que quedarse a la espera,
dentro de las instalaciones del aeropuerto, retrasando así su partida, prevista para las 11 de la mañana, iniciándose la salida recién a las 8 de la noche. Ya en su asiento, nuestro protagonista, con gran emoción, se da cuenta que quien tomó el asiento al lado suyo, junto a la ventana, era aquella hermosa mujer de facciones delicadas y gran belleza. Ella tomó unas pastillas con un poco de agua y da la indicación a la hermosa de que no la molesten hasta llegar, para después quedarse profundamente dormida en su asiento, mientras el protagonista se queda resignado a observarla, imaginando que es él quien cuida de ella. Cuando el avión aterrizó, la hermosa mujer despertó, se maquilló y se marchó, sin decir nada. Me alquilo para soñar. Un terrible accidente, ocasionado por la fuerza de la naturaleza, hizo que varios autos sean arrastrados por un maretazo colosal, golpeando uno de ellos contra el muro de un edificio. Dentro de él se encontraba una mujer en el asiento del conductor. Aquella persona era la ama de llaves del embajador de Portugal, siendo reconocida por una característica particular. Llevaba en su mano un anillo de oro en forma de serpiente con ojos de esmeralda. Este detalle logra que nuestro protagonista recuerde haberla conocido en su juventud, en Viena. Le decían Frau Frida. Ella había nacido en Colombia y llegó de niña a Austria. De joven era conocida porque decía tener la capacidad de soñar el futuro. Y fue una advertencia trágica de ella hacia nuestro protagonista la que hizo que él abandone Viena. Frau Frida trabajó para algunas familias como ama de llaves, siempre interpretando sus sueños para sus empleadores. Cuando el protagonista tuvo ocasión de hablar con el embajador de Portugal, le preguntó sobre Frau Frida y éste le contestó que era una mujer encantadora que se dedicaba a soñar. Solo vine a hablar por teléfono. María de la Cruz Cervantes se queda en medio del desierto de Monegros porque su auto se averió, luego de que ella regresaba de visitar a unos parientes en Zaragoza. La preocupación más urgente de María era poder comunicarse con su esposo, de nombre Saturno, dedicado a la prestidigitación, pues tenía una presentación de magia pendiente y ella era su asistente para todos sus shows. Después de mucho tiempo de espera en la carretera, un autobús viejo se detuvo y se ofreció llevarla hacia donde iban. María acepta pensando que tal vez en aquel lugar le permitirían hacer una llamada. Los pasajeros del autobús eran mujeres y todas iban durmiendo envueltas en cobijas. María se quedó dormida y al despertar ya habían llegado. El chofer y su copiloto hicieron bajar a las mujeres y se marcharon dejando a María en aquel lugar. Al intentar solicitar llamar por teléfono, los que dirigían el lugar la confundieron con las demás mujeres y las reunieron con ellas. En realidad, aquel lugar era un hospital psiquiátrico, un manicomio, y ni siquiera el director de aquel lugar creía la versión de María. Ella, luego de muchos días de angustia y desesperación, accede a las insinuaciones de su carcelera con la condición que informe a su esposo Saturno dónde se encontraba. ¿Y qué pasó cuando Saturno notó la ausencia de María? Él llegó a preocuparse mucho buscándola y preguntando a algunos familiares por ella, pero después recordó que en 2 ocasiones ella lo había abandonado de manera intempestiva para irse con otras parejas. Se enojó y dejó de buscarla. Pero cuando la carcelera le dijo dónde se encontraba María, fue a visitarla, pero creyó más en lo que le dijo el director del manicomio, porque luego de ver a María, la dejó a su cuidado. María, decepcionada, nunca más quiso recibir visita de Saturno, y fue por esto que él decidió regresar a México, su país. María pasó un tiempo en el manicomio hasta que fue demolido. Luego, ella continuó su vida, pero ya con otra perspectiva. Espantos en agosto. El protagonista acude a la invitación del escritor venezolano Miguel Otero Silva, con la intención de conocer su castillo. Cerca a llegar al lugar, una pastora de gansos en el camino le advierte que
que en ese castillo espantan, y como viajaba además de su esposa con sus hijos de 9 y 7 años, ellos al oír la advertencia se emocionaron, imaginando poder encontrar un fantasma. Ya en el castillo son bien recibidos por su anfitrión, quien les cuenta que ese castillo fue construido por Ludovico, gran señor de la guerra, y los dirige al segundo nivel y les muestra la aún conservada habitación del dueño del castillo. En ella se podía ver un gran retrato al óleo de un caballero pensativo. Sobre la cama aún se podían reconocer las manchas de sangre, pues fue ahí donde el dueño del castillo acabó con la vida de su amada. Pero lo más extraño es que en aquel lugar se podía percibir un fuerte aroma a fresas. Como ya anochecía, aceptaron pasar la noche ahí, los niños en unas habitaciones, él y su esposa en una habitación en la primera planta. Al despertar, al siguiente día, se sintió muy reconfortado, pensando en lo equivocado que estaba al creer que ahí espantaban. Pero luego notó que podía percibir aquel aroma de fresas, y al mirar a su esposa y a su alrededor, se dio cuenta que se encontraban en la tenebrosa habitación de Ludovico. Si el video fue de tu agrado, déjame un like o un comentario y suscríbete. Además, te invito a ver otros resúmenes que tenemos en el canal, y si los compartes con tus amigos o familiares, te estaré muy agradecido. Lee un libro y pásala bien.